Queridos amigos, hoy nos reunimos para explorar un tema que, aunque puede parecer pequeño, tiene el poder de alterar nuestras vidas diarias. Esa molesta sensación de flema persistente en la garganta. Ese moco que parece instalarse como un invitado no deseado, obligándonos a carraspear, toser o aclarar la voz una y otra vez. Como médico con 50 años de experiencia, he escuchado esta queja en innumerables consultas. Y como especialista en nutrición para personas mayores, he aprendido que detrás de cada síntoma hay una historia que nuestro cuerpo quiere contarnos. También, como escritor, me apasiona transformar estas historias en algo que no solo informe, sino que conecte con ustedes, como si estuviéramos compartiendo una taza de té de tomillo en una plaza soleada de Andalucía, charlando sobre la vida y la salud. Así que, tomemos asiento, dejemos que el bullicio del mundo se desvanezca por un momento, y emprendamos juntos un viaje para descubrir las 4 causas principales de la flema persistente, y cómo podemos devolverle a nuestra garganta la paz que merece. Imaginen nuestro cuerpo como una ciudad antigua, con sus murallas protectoras, sus calles llenas de vida y sus sistemas ingeniosos que mantienen todo en orden. La garganta es como la plaza central de esta ciudad, un lugar donde convergen el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos y las palabras que damos al mundo. Pero a veces, en esa plaza, se acumula algo que no debería estar ahí. Un exceso de moco que nos hace sentir como si alguien hubiera derramado un charco pegajoso en nuestro camino. Ese moco no es solo una molestia. Es un mensaje, una señal de que algo en nuestra ciudad interna necesita atención. Durante siglos incluso los médicos más brillantes, como los de la época de Hipócrates, creían que este moco venía del cerebro, como si nuestra mente, esa maravilla que nos permite soñar y razonar, fuera también una fábrica de flema. Hoy sabemos que no es así. Pero esa creencia nos recuerda lo complejo que es nuestro cuerpo y cuánto hemos aprendido con el tiempo. Como médico, he pasado décadas estudiando cómo nuestro cuerpo responde a los desafíos, desde infecciones hasta cambios en nuestra dieta o en el entorno, Y como especialista en nutrición para mayores, he visto cómo el paso de los años puede influir en estas señales. La flema persistente puede aparecer a cualquier edad, pero en los mayores de 50, a menudo tiene raíces más profundas, relacionadas con cambios en nuestra fisiología. Así que, hoy, quiero compartir con ustedes no solo las causas de este problema, sino también las soluciones que he visto funcionar, desde los remedios caseros que nuestras abuelas juraban que eran infalibles hasta los enfoques modernos basados en la ciencia. Vamos a empezar con una causa que a menudo pasa desapercibida, pero que puede estar detrás de ese molesto moco en la garganta: el reflujo gastroesofágico. El reflujo es como un río que fluye en la dirección equivocada. Normalmente, todo lo que comemos viaja desde la boca hacia el estómago, pasando por el esófago, ese tubo que conecta ambos mundos. En el estómago, el ácido hace su magia, descomponiendo los alimentos para que nuestro cuerpo pueda aprovecharlos. Pero a veces, ese ácido decide hacer un viaje de regreso, subiendo hacia el esófago y en algunos casos, llegando hasta la garganta. Cuando esto sucede, no solo sentimos ardor o acidez, ese fuego en el pecho que muchos conocen, sino que también podemos notar que nuestra garganta se llena de moco. ¿Por qué? Porque el ácido irrita la mucosa que recubre el esófago y la garganta, y nuestro cuerpo, en su sabiduría, responde produciendo más moco para proteger esas zonas sensibles. Es como si la garganta intentara envolverse en una manta pegajosa para calmar la irritación. Lo fascinante del reflujo es que no siempre se presenta con los síntomas clásicos. He conocido pacientes que nunca han sentido acidez, pero que llegan a mi consulta con esa sensación constante de algo atascado en la garganta. A veces, es una tos persistente por la noche, o una voz que se vuelve más ronca con el tiempo. En los mayores de 50, este problema puede ser aún más complicado, porque con la edad producimos menos ácido en el estómago. Podría parecer que menos ácido es algo bueno, pero no siempre es así.
Ese ácido es necesario para que el esfínter esofágico inferior, una especie de puerta que separa el estómago del esófago, se mantenga bien cerrada. Si hay poco ácido, esa puerta puede quedarse entreabierta, permitiendo que incluso pequeñas cantidades de ácido suban y causen estragos. Recuerdo a una paciente, doña Carmen, una mujer encantadora de Sevilla que llegó a mi consulta hace unos años. Era una apasionada de los guisos tradicionales, pero cada noche, después de cenar su adorado gazpacho, sentía que algo se le quedaba atrapado en la garganta. Al principio, pensó que era un resfriado que no terminaba de irse, pero después de unas semanas, se dio cuenta de que no había fiebre ni otros síntomas. Cuando exploramos su caso, descubrimos que su reflujo estaba detrás de esa flema persistente. Cambiamos algunos hábitos. Le recomendamos dejar un par de horas entre la cena y la hora de acostarse, elevar la cabecera de su cama unos centímetros, y evitar ciertos alimentos que, aunque deliciosos, no le hacían ningún favor, como el chocolate y el café. También le sugerí tomar un poco de jengibre, ya sea en infusión o rallado en sus platos, porque sus propiedades antiinflamatorias pueden calmar la irritación del esófago. Poco a poco, doña Carmen recuperó su bienestar, y su sonrisa volvió a ser tan radiante como el sol andaluz. Entonces, ¿cómo sabemos si el reflujo es el culpable de nuestra flema? Hay señales que podemos buscar. Si después de comer sientes ardor en el pecho o la garganta, especialmente al acostarte, es una pista. También lo es esa sensación de que la comida no termina de bajar, como si se quedara atascada. Y si notas que tu voz cambia, se vuelve más áspera, o tienes una tos que aparece sobre todo por la noche, el reflujo podría estar detrás. Pero no se preocupen, porque hay mucho que podemos hacer en casa mientras esperamos la opinión de un médico. Por ejemplo, evitar comidas copiosas antes de dormir es clave. Dejar que el estómago haga su trabajo antes de tumbarnos ayuda a mantener el ácido donde debe estar. También podemos probar con remedios naturales, como el vinagre de sidra de manzana diluido en agua, antes de las comidas, que puede equilibrar el pH del estómago. Y no subestimen el poder de elevar la cabecera de la cama. Esos 15 centímetros pueden marcar la diferencia entre una noche de descanso y una llena de carraspeos. Pero nuestro viaje no termina aquí. A veces, el problema no está en el estómago, sino en unas cavidades más arriba, escondidas en los huesos de nuestro rostro. Dejemos que nuestra historia fluya hacia esas cuevas misteriosas que llamamos senos paranasales, porque ahí puede estar la clave de esa flema que no nos deja en paz. Estas cavidades, amigos míos, son como pequeños santuarios en nuestro rostro, situados alrededor de la nariz, los ojos y la frente. Son los guardianes silenciosos de nuestras vías respiratorias, produciendo moco para atrapar polvo, bacterias y virus antes de que lleguen a nuestros pulmones. Pero cuando estas cuevas se inflaman, ya sea por una infección, pólipos o un tabique nasal desviado, el moco que producen puede volverse un problema. En lugar de fluir y drenarse como debería, se acumula, y parte de ese moco puede deslizarse por la parte trasera de la garganta, un fenómeno que llamamos goteo postnasal. Ese goteo es el responsable de esa sensación pegajosa que nos hace carraspear una y otra vez, como si estuviéramos intentando despejar un camino obstruido en nuestra plaza central. En mis años como médico, he atendido a muchos pacientes con sinusitis crónica, y cada uno tiene una historia única. Recuerdo a don Miguel, un agricultor de Extremadura que pasaba sus días bajo el sol, rodeado de polvo y polen. Cada primavera, llegaba a mi consulta con la nariz congestionada, dolores de cabeza y esa flema persistente que lo hacía toser sin parar. Al principio, él atribuía todo al polen, pero con el tiempo descubrimos que su sinusitis crónica era la verdadera culpable. La inflamación constante en sus senos paranasales hacía que el moco no pudiera drenarse correctamente, y ese goteo postnasal era el origen de su malestar. Trabajamos juntos en un plan: mantener una buena hidratación para diluir el moco, usar lavados nasales con solución salina para limpiar las cavidades,
y hacer inhalaciones de vapor para abrir las vías respiratorias. También le recomendamos consultar a un especialista para evaluar si había pólipos o un tabique desviado que necesitara corrección. La sinusitis crónica puede ser engañosa, porque sus síntomas no siempre son obvios. A veces, sentimos presión en la cara, como si alguien estuviera apretando nuestras mejillas o nuestra frente, especialmente al inclinarnos hacia adelante. Otros notan mal aliento, porque el moco acumulado se convierte en un caldo de cultivo para bacterias. Y en algunos casos, la pérdida del olfato nos da una pista, ya que la inflamación puede afectar los nervios que nos permiten disfrutar del aroma del café o de las flores. Si la sinusitis es causada por una infección, también podemos sentir fiebre o fatiga, señales de que nuestro cuerpo está luchando contra algo más serio. Lo que me fascina de la sinusitis, y lo que he aprendido tras décadas de estudio, es que nuestro cuerpo siempre busca el equilibrio. Ese moco que tanto nos molesta es, en realidad, un mecanismo de defensa patente. Pero cuando se acumula, necesitamos ayudarle a nuestro cuerpo a deshacerse de él. Beber suficiente agua es fundamental, porque el moco espeso se vuelve más fácil de expulsar cuando está bien hidratado. Los lavados nasales con una solución salina preparada en casa o comprada en la farmacia son como una ducha refrescante para nuestros senos paranasales. Y no subestimen las inhalaciones de vapor. Algo tan simple como una olla de agua caliente con unas hojas de eucalipto puede abrir las vías respiratorias y hacer que el moco fluya con más facilidad. Pero si los síntomas persisten, si esa presión en la cara no desaparece o si el mal aliento se convierte en un compañero constante, es hora de visitar al médico. A veces, una infección subyacente o un problema estructural necesita atención especializada. Y hablando de cosas que irritan nuestras vías respiratorias, dejemos que nuestra historia nos guíe hacia otro rincón de esta ciudad antigua, donde nuestro sistema inmune a veces confunde amigos, desencadenando una reacción que llena nuestra garganta de moco. Las alergias son como un malentendido entre nuestro cuerpo y el mundo que lo rodea. Nuestro sistema inmune, ese guardián incansable que nos protege de bacterias y virus, a veces ve amenazas donde no las hay. Un grano de polen, una partícula de polvo, un ácaro diminuto. Para algunos de nosotros, estas cosas inofensivas desencadenan una reacción en cadena. El cuerpo libera histamina, una sustancia que, aunque intenta ayudarnos, puede causar inflamación y un aumento en la producción de moco. Ese moco, que al principio es líquido y claro, puede volverse espeso y pegajoso si la alergia no se controla, adhiriéndose a la garganta como si fuera pegamento. He visto este problema en muchos pacientes a lo largo de mi carrera, especialmente en aquellos que viven en ciudades donde el polen y la contaminación se mezclan en el aire. Recuerdo a una joven Ana, que trabajaba en una librería en Madrid. Cada primavera, cuando los árboles comenzaban a florecer, llegaba a mi consulta con los ojos llorosos, estornudos constantes y esa sensación de flema que no la dejaba en paz. Al principio, ella no relacionaba sus síntomas con las alergias, porque nunca había sido alérgica de niña en tipo. Pero con el tiempo, descubrimos que el polen de los olivos era el culpable. Cambiar algunos hábitos, como mantener las ventanas cerradas durante los días de alta concentración de polen y usar un purificador de aire en su casa, marcó una gran diferencia. También le recomendamos lavar su ropa de cama con agua caliente y usar fundas antiácaros, porque esos pequeños invasores pueden ser igual de problemáticos. ¿Cómo sabemos si las alergias están detrás de nuestra flema? Una pista importante es la estacionalidad. Si notas que el moco aparece en ciertas épocas del año, como la primavera o el otoño, es probable que estemos ante una alergia. Otros síntomas, como picor en los ojos, estornudos o congestión nasal, también son señales claras. Pero lo más importante es identificar el alérgeno culpable. A veces, esto requiere pruebas específicas que un alergólogo puede realizar, pero también podemos tomar medidas en casa. Por ejemplo,
Mantener el hogar limpio y bien ventilado reduce la presencia de ácaros y polvo. Si el polen es el problema, un purificador de aire puede ser un gran aliado. Y si los síntomas son severos, si la flema viene acompañada de dificultad para respirar o afecta tu calidad de vida, un médico puede recomendar tratamientos como antihistamínicos o incluso inmunoterapia para desensitizar tu cuerpo al alérgeno. Pero no todas las causas de la flema son tan silenciosas como el reflujo, la sinusitis o las alergias. A veces, el problema es más directo, más inmediato, como una batalla que nuestro cuerpo libra contra un invasor invisible. Las infecciones son como asaltantes que irrumpen en nuestras vías respiratorias, ya sea un virus que causa un resfriado común o una bacteria que desencadena algo más serio. Cuando estos microorganismos entran en escena, nuestro sistema inmune se pone en marcha, activando defensas que incluyen la producción de moco o. Este moco no es solo una molestia. Es una trampa brillante diseñada para capturar gérmenes y expulsarlos de nuestro cuerpo. También contiene sustancias antimicrobianas que ayudan a combatir la infección. Pero cuando la infección persiste, o cuando el moco se acumula en exceso, puede quedarse atrapado en la garganta, causando esa sensación pegajosa que todos conocemos. En mi consulta, he visto cómo las infecciones respiratorias pueden variar desde un resfriado leve que se resuelve en unos días hasta infecciones más graves que requieren antibióticos o incluso hospitalización. Recuerdo a un paciente, don José, un jubilado de Valencia que llegó con una tos persistente y flema espesa de color amarillento. Al principio, pensó que era un resfriado que se alargaba, pero cuando la fiebre y el dolor torácico aparecieron, supimos que necesitaba atención inmediata. Una infección bacteriana estaba causando estragos en sus pulmones, y el moco era una señal de que su cuerpo estaba luchando con fuerza. Con el tratamiento adecuado, don José se recuperó, pero su caso me recordó la importancia de estar atentos a los signos de alarma. Esos signos de alarma son clave. Si la flema es espesa, amarillenta o verdosa, podría indicar una infección bacteriana. Si viene acompañada de fiebre alta, dificultad para respirar o dolor en el pecho, no debemos esperar. Estos síntomas nos dicen que el cuerpo necesita ayuda profesional. Pero para las infecciones leves, hay mucho que podemos hacer en casa. Beber agua es, como siempre, fundamental, porque el moco hidratado es más fácil de expulsar. Las infusiones de hierbas como el tomillo o la menta pueden aliviar la congestión, y el ajo, con su alicina antibacteriana, puede dar un impulso a nuestro sistema inmune. Pero si los síntomas no mejoran en unos días, o si empeoran, un médico debe evaluar la situación. Y ahora, amigos, llegamos al final de nuestro viaje, donde vamos a tejer todos estos hilos en una solución práctica y esperanzadora para despedirnos de la flema persistente. Hemos recorrido juntos un camino lleno de descubrimientos, explorando los rincones de nuestra ciudad interna, desde el estómago hasta los senos paranasales, desde el sistema inmune hasta las batallas contra los gérmenes. Pero lo que me gustaría que se lleven de esta conversación es una sensación de empoderamiento. Empoderamiento. La flema persistente, aunque molesta, no es un misterio imposible de resolver. Cada una de sus causas tiene soluciones que podemos aplicar, tanto en casa como con la guía de un médico. Y como especialista en nutrición para personas mayores, quiero enfatizar que muchas de estas soluciones están al alcance de nuestras manos, en nuestra cocina, en nuestros hábitos diarios. Pensemos en la hidratación, por ejemplo. Algo tan simple como beber suficiente agua puede cambiarlo todo. El agua no solo diluye el moco, sino que también ayuda a los cilios, esos pequeños héroes de nuestras vías respiratorias,
a hacer su trabajo. Y luego están las infusiones, que son como un abrazo cálido para nuestra garganta. El tomillo, con su timol que disuelve el moco. La menta, con su mentol que despeja las vías. El jengibre, con su gingerol que reduce la inflamación. Y el ajo, con su alicina que fortalece nuestras defensas. Estos remedios, que nuestras abuelas conocían bien, tienen el respaldo de la ciencia moderna, y son especialmente importantes para quienes buscan formas naturales de cuidar su salud. También está el poder del ambiente. Vivimos en un mundo donde el aire acondicionado y la calefacción pueden resecar nuestras mucosas, haciendo que produzcan más moco para protegerse. Un humidificador, o incluso unas toallas húmedas en la habitación, pueden mantener la humedad en el nivel ideal, entre el 40 y el 50%, y evitar esa irritación que desencadena la flema. Y no olvidemos los cambios en el estilo de vida. Elevar la cabecera de la cama para el reflujo, mantener el hogar limpio para las alergias, hacer lavados nasales para la sinusitis. Estas son pequeñas acciones que, acumuladas, pueden transformar nuestra calidad de vida. Pero lo más importante, amigos míos, es escuchar a nuestro cuerpo. La flema persistente es una señal, un mensaje que nos pide atención. Si viene con fiebre alta, dificultad para respirar o dolor torácico, no dudemos en buscar ayuda médica. Y si es algo que nos acompaña día tras día, afectando nuestra voz, nuestro sueño o nuestra alegría, un médico puede ayudarnos a encontrar la causa raíz. Porque al final, cuidar de nuestra salud es como cuidar de esa ciudad antigua de la que hablamos al principio. Requiere paciencia, conocimiento y, sobre todo, cariño. Así que, la próxima vez que sientan esa flema en la garganta, recuerden esta conversación. Tomen un vaso de agua. Preparen una infusión de tomillo y piensen en lo que su cuerpo está tratando de decirles. Con un poco de atención y los remedios adecuados, esa plaza central de su garganta volverá a estar despejada, lista para que la vida fluya sin obstáculos. Cuídense mucho, y si esta charla les ha sido útil, déjenme un comentario con sus experiencias o preguntas. Y no olviden suscribirse para seguir explorando juntos los secretos de nuestra salud. Hasta la próxima, amigos.